La caverna de Platón, un podcast de cultura y pensamiento de La Razón. Bienvenidos, queridos oyentes, aquí estamos como cada jueves, fieles a nuestra cita en La caverna de Platón, el podcast de La Razón, un espacio cultural alternativo que, como siempre recordamos, pretende acercarles al mundo de las ideas y al mundo del pensamiento. Cada semana una nueva entrega en la web de La Razón, así como en iVoox y otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y como siempre empezamos el programa con una cita que nos servirá de introducción. Dice así: la vida auténtica hunde sus raíces en las sombras. Es la luz excesiva que proyectamos sobre el mundo lo que nos priva de su conocimiento. Lo dice Carlos Marín Blázquez, y aquí estamos, entre sombras, refugiados de la luz excesiva en la caverna de Platón, para hablar de Contramundo, el libro de aforismos que acaba de publicar nuestro autor en la editorial Homo Legens y del que ya hablamos en nuestro programa anterior. Carlos, bienvenido una vez más aquí a tu casa, a la caverna de Platón. Bienvenido para hablar una vez más de Contramundo, tu última obra publicada. Muchas gracias, Domingo. Encantado de estar en tu programa de nuevo. Es un verdadero placer, Carlos, hablar contigo de tu Contramundo y para hacerlo, para comentar Contramundo, nos acompañan hoy dos invitados de excepción. Al primero ya lo conocen nuestros oyentes, participó hace algunas semanas en uno de los programas dedicados a Simone Weil, a la pensadora francesa. Se trata de Vicente Llamas Roig, profesor de filosofía en la Pontificia Università Antoniorum de Murcia. Vicente Llamas trabaja preferentemente en temas relacionados con la metafísica, con la ontología. Cuenta con diversas publicaciones en esos campos y dedica una atención recurrente al tema del existencialismo, como ya quedó demostrado en aquel programa dedicado a Simone Weil. Es autor, entre otras obras, del libro El Logos Bifacial, las sendas de Eros y Tánatos, publicado en la editorial Sindéresis. También colabora habitualmente en la colección Pensar la Edad Media, que se publica en la UNED, la Universidad Pontificia de Salamanca, y también en la editorial Sindéresis. Vicente, un verdadero placer tenerte una vez más con nosotros y que visites de nuevo la caverna de Platón. Encantado una vez más y agradecido por la invitación. Gracias a ti, Vicente. Nos hablarás de Carlos, de un buen amigo tuyo. Su obra la conoces muy bien, así que seguro que nuestros oyentes agradecen hoy tu presencia. Como también van a agradecer la presencia de un autor al que bueno, pues teníamos muchas ganas de invitar desde hace mucho tiempo a nuestra caverna de Platón. Se trata de Enrique García Máiquez, poeta, crítico literario, escritor, profesor, columnista y traductor español. Tiene publicados varios libros de poesía, diarios, recopilaciones de artículos y también de aforismos, por cierto. Aforismos, una de sus obras se titula Palomas y Serpientes, publicado en la editorial Comares el año 2015. Es una obra de aforismos, así que también nos interesará mucho conocer la percepción de Enrique sobre los aforismos de Carlos. Enrique también es autor de libros de poesía, citaremos algunos. Con el tiempo, publicado en la editorial Renacimiento en el año 2010, Casa Propia, también publicado en la misma editorial, y la más reciente, Mal que Bien, publicado en la editorial Rialp. También es autor de diarios, lo hemos dicho antes, citaremos El Pábilo Vacilante, publicado en la editorial Renacimiento, y Un largo etcétera, se trata del último, en la editorial Númenor. Enrique, un verdadero placer, un honor que nos visitas aquí a la caverna de Platón. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de haber cruzado el espejo porque era un oyente fiel y me resistía por puro temor reverencial. Pero aquí estamos. Bueno, pues agradecemos que hayas superado este temor, porque aquí te admiramos mucho, Enrique, así que es un verdadero honor que te estrenes aquí en la caverna de Platón. Bueno, pues yo a los dos invitados de hoy, a Enrique y a Vicente, a cualquiera de los dos, casi que les pediría como primera aproximación una visión general de este Contramundo de Carlos Marín Blázquez, que ya mereció monográficamente nuestro programa de la semana pasada, en compañía del autor del prólogo, el profesor Fernando Muñoz. Y bueno, no sé, cualquiera de los dos. Vicente, si quieres empezamos por ti.
tú que conoces bien a Carlos, antes de la grabación estábamos comentando que os conocéis desde hace ya más de 25 años, o sea que se puede decir que conoces muy bien al autor, y casi me preguntaría cómo se lee a alguien a quien uno conoce desde hace tanto tiempo, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo que aquellos que disfrutamos de la amistad de Carlos desde hace menos años, ¿no? que tú, Vicente. Cuéntanos algo, en fin, en esta primera intervención sobre la obra de tu amigo Carlos. Bueno, sí, efectivamente hace años que nos conocemos y bien, bueno, nada, se vive pues es un proceso largo, ha sido un largo camino que hemos recorrido un poco en paralelo los dos, aislados en principio, o sea, era una comunión estrictamente reducida a ese matrimonio. Y poco más, quiero decir, muy aislados, o sea, muy un poco sujetos a la intemperie, ¿no? Es decir, al rigor de la intemperie, eh, que es la atmósfera un poco exterior y demás. Luego, si quieres, te hablo un poco, te hago una valoración general del texto, pero vamos, como primer comentario te haré ese, ¿no? Eso, pues hemos compartido años y nos hemos visto crecer mutuamente. O sea que, Uh-huh. Bueno, pues es muy interesante saber también la intrahistoria, ¿verdad? De la génesis, podríamos decir, de la obra de Carlos. Enrique, yo, por supuesto, todos los que leemos a Carlos admiramos no solamente el fondo, sino la forma. Pero claro, la belleza que salta a la vista para el lector, en fin, interesado por los temas y las cuestiones que aborda Carlos en su Contramundo, pues quizás no sean las mismas que a lo mejor despiertan el interés de alguien como tú, que cultiva la poesía y que es capaz seguramente de entender con más profundidad que el resto de los lectores, pues el estilo, ¿verdad?, literario de Carlos. Y nos gustaría mucho conocer tu opinión al respecto, porque eres uno de los principales impulsores también de su obra. El propio Carlos lo dice en los agradecimientos al principio de la obra, y lo voy a citar. Dice aquí a Enrique García Máiquez que en la plenitud de su generosidad leyó y creyó. Y casi me atrevería a decir que no sabemos si es realmente tu generosidad, sino más bien tu sentido de la justicia el que te impulsó a promocionar esta obra y a conseguir finalmente que se publicara, porque realmente lo merece, ¿no? Bueno, mi lectura es exactamente un complemento perfecto de la de Vicente, porque Vicente ha hablado de un proceso largo de años y la mía es un fogonazo tumbativo, casi paulino, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante esta posibilidad de hacer dos lecturas contrapuestas. Sí, la generosidad del lector es siempre una generosidad muy egoísta. Y en este caso, pues también, ¿no? Tú aprecias con justicia lo bueno y de alguna manera, bueno, pues te enriqueces con la literatura. Pasa esto que decía Dante, que ocurre en el Paraíso, que las admiraciones son espejos enfrentados que hacen que todo sea más luminoso. Entonces, bueno, es una generosidad que me ha traído mucha cuenta, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y sí, la perspectiva literaria de la obra de Carlos me interesa mucho, desde un punto de vista de la moral del autor, que ya hablaremos después cuando hable de la voz propia de Carlos, que me parece ahí que hay mucho que decir. También por los puros aciertos literarios y también por el efecto que la lectura de Contramundo genera en el lector. Uh-huh. Bueno, pues sí, es un tema que nos interesa mucho conocer, de la mano de uno de los poetas que hoy en día pues merece mayor atención a las letras españolas, y yo creo que Carlos también agradece, no solamente, yo creo que es un rasgo además muy significativo de su obra, y es que sea capaz de despertar la admiración de personas que se dedican al pensamiento, a la filosofía, como es el caso de Vicente y
de Fernando Muñoz y de personas que cultivan la poesía, como es el caso de Enrique García Máquez. Vicente, yo te preguntaría también, pues en este acercamiento, ¿no?, a la obra de Carlos, pues un examen general de la obra o una exposición de los temas que recorren sus aforismos, ¿qué es lo que te gustaría destacar, ¿no?, como primer análisis general de Contramundo? Bueno, pues a ver, una de las virtudes del texto, a mi juicio la principal, al margen de la calidad formal e intelectual de los aforismos, que es indudable, es su convergencia en una clave unitaria de discurso, ¿no? Un cuerpo unificado. Contramundo es un mosaico testimonial, creo, de un tiempo cuyas piezas, cuyas teselas, dado que es un mosaico, lo he caracterizado como un mosaico, pues encajarían armónicamente. No es un collage, no es una amalgama de máximas carente de vocación unitaria. El libro creo que está imbuido de un propósito moral, sin moralizar. En cierta medida es un mapa o una cartografía moral del orden que habitamos. Al hilo de una recensión, de hecho, de Contramundo, que el propio autor me remitió hace unas semanas, en la que se habla justamente de eso, de cartografía, arrecifes y demás ejercicios de manierismo, pues emerge el calificativo reaccionario. Aforismos reaccionarios, creo recordar. Bueno, quiero pensar que el calificativo, voy a evaluar el calificativo en su prístino sentido. Es decir, reaccionario no es tanto el signo contrarrevolucionario, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, la reacción termidoriana contra el terror jacobino y estas cosas, sino quiero pensar, insisto, en la revitalización de la matriz ideológica de la contrarreforma ante el impulso desenfrenado de la Ilustración, la sublimación. Ya sabemos qué hizo la Ilustración, ¿no? Sublimó la razón secular, la inmanencia del escaton, la historia humana como horizonte salvífico, suprimido el misterio, depurando de carga numénica la explicación de todo el fenómeno social. En fin, no. Si hemos de admitir que son aforismos reaccionarios, pues prefiero verlos como las fuerzas subterráneas, las de Metternich, el vigor legitimista contra la revolución de 1848, que es un poco en lo que estamos. Es sí una reacción crítica, un posicionamiento intelectual de resistencia frente a la imposibilidad de una revolución por sedación masiva. Ya sabemos, disolución del individuo, atomización cultural, declive axológico, todas las claves, ¿no?, de la contemporaneidad. Fragmentos creo que abrió la senda, ¿no? Pues el espíritu que guía Contramundo estaba más que larvado en aquella otra obra. Y como en ella, en Contramundo, la unidad tonal, creo, preside el texto, ¿no? Cede el tono pesimista crítico inicial, la voz desesperanzada que pugna por preservar una insobornable identidad en un tiempo de epílogo, a una tímida fe que se adivina al final en un horizonte de restitución o de restauración, ¿no?, de auténtico reencuentro con la tradición, con sus valores más firmes, ¿no?, más sólidos, los que quizá contribuyeran a moldear un ideal humanista denostado. Así es, esa es una valoración general, ¿no?, que se me ocurre hacer. Uh-huh. Y Fragmentos, hay que recordarlo, seguramente nuestros oyentes lo recordarán, del primer programa, es el título de la primera colección de aforismos de Carlos, además publicado en la editorial Sindéresis, con la que colabora asiduamente Vicente. Carlos, me voy a atrever a preguntarte algo, porque efectivamente a mí me llama ya que Vicente lo menciona, a mí hay algo que me llama la atención si comparo tus aforismos con los de Nicolás Gómez Dávila, ¿no?, que ya dijimos en el primer programa, lo mencionó Fernando Muñoz, que en un primer momento destaca bastante la similitud, no solamente en la forma, en la elección del aforismo, ¿no?, sino también en el fondo. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, ya digo, ya que lo menciona Vicente, y es que yo por lo menos no he visto, a diferencia de lo que sucede con Gómez Dávila, una reivindicación expresa del reaccionario. Quiero decir, uno puede percibir un aire de familia, ¿no?, con Gómez Dávila, pero ya sabemos que en Gómez Dávila hay una reivindicación, ¿no?, expresa, ¿no?, del reaccionario, ¿no? Sí. Una defensa que salta a la vista y a mí me da la impresión de que en tu caso no aparece.
no aparece expresamente. Por lo menos en Contramundo yo no lo he visto, en Fragmentos no lo tengo tan fresco, pero tampoco lo recuerdo, ¿no? ¿Eso es una decisión deliberada por tu parte, el eludir cualquier forma de etiquetado ideológico para, en fin, no sé por qué motivo podría ser, pero si te parece lo podrías comentar un poco, ¿no? Y luego le preguntaremos a Enrique, porque es muy interesante también conocer su opinión, si le parece que tu pensamiento encaja más bien con la etiqueta de conservador, en la que Enrique, por supuesto, es uno de los mayores expertos en España. Ya se sabe que ha publicado también recientemente un prólogo a una obra de Roger Scruton, creo que también está en Homo Legens, Cómo ser conservador. Así que vamos a dejar a Enrique en la recámara para que te escuche con mucha atención y a ver cómo puede reaccionar él en defensa de lo conservador frente a lo reaccionario, que me parece un debate muy interesante. Pero antes vamos a escucharte a ti, Carlos, que al fin y al cabo eres el interesado y el autor de la obra. Pues vamos a ver, si entendemos por reaccionario a alguien que está esperando que este orden de cosas en que vivimos se derrumbe definitivamente porque no encuentra nada que salvar ahí, pues me parece que Contramundo no responde mayoritariamente a ese espíritu, ¿no? Hay un aforismo de Gómez Dávila que creo que textualmente reza algo así como que quien no le da la espalda al mundo se deshonra. Y yo tengo un aforismo en Contramundo, aparece un aforismo que dice precisamente a partir, al hilo de este que he citado de Gómez Dávila, que dice, me parece que textualmente también, darle la espalda al mundo, no. Y a continuación sigue diciendo, bueno, pues acompañarlo, vituperarlo, compadecerlo, etcétera. Eso sí, yo creo que no soy una persona que viva de espaldas al mundo, pero que sí soy consciente de lo que hay, ¿no? Lo que Vicente acaba de nombrar, esa sensación de desmantelamiento de algo, de disolución permanente, de agitación y de vida constante en la discordia, que yo creo que no es una vida buena para el hombre, no es una vida humana. Entonces, en ese sentido, hay un rechazo al mundo que tenemos, pero hay también una pretensión de quizá intentar salvar algo de este mundo para sobre esos vestigios intentar construir otra cosa, aunque sea una cosa pequeña, circunscrita a un ámbito limitado, sin grandes pretensiones, pero donde podamos resistir hasta el momento, que no sé si nosotros llegaremos a ver, pero hasta el momento en que sea posible salir de ese espacio tan reducido y empezar de nuevo la construcción de algo más consistente, más sólido y más amplio, ¿no? Creo que esa es mi postura. Por lo demás, es el lector el que debe decidir si le aplica alguna etiqueta al libro. A mí las etiquetas no me gustan demasiado, por no decir que no me gustan nada, porque vivimos en un mundo que ha entablado una batalla por el lenguaje, pero en esa batalla hay demasiados prejuicios a veces y hay demasiadas cosas que ya se dan por supuesto a priori. Y me parece que eso es un empobrecimiento, ¿no? Me parece que nosotros lo que debemos hacer es ir más allá de las etiquetas y ver una individualidad en cada persona frente a la que estamos. Si resulta que esa persona frente a la que nos situamos quiere encastillarse dentro de una etiqueta y ya no se la puede sacar de ahí, bueno, pues entonces habrá que dejarlo por perdido, ¿no? Y ir a buscar otra cosa, pero mientras tanto yo creo que somos algo más que etiquetas. Uh-huh. Por eso te lo preguntaba, porque a mí sinceramente me parece una elección adecuada por tu parte, ¿no? El eludir el etiquetado de las ideas, porque primero puede ser un obstáculo para el acceso a la obra y al pensamiento de un autor, ¿no? Especialmente en una época tan ideologizada y tan polémica como la nuestra. Quizás eso haya empeorado, ¿no? Desde la publicación de los escolios de Gómez Dávila, donde podía tener un cierto sentido polémico, más positivo, quizás eso haya empeorado. Yo creo que, en fin, por supuesto es tu decisión y
y eso es algo que le concierne siempre al autor, pero creo que sinceramente es algo bastante acertado, aunque lógicamente entenderás que los que te leemos, pues ese sea uno de los debates Claro. que más nos interese, ¿no? El conocer pues tu propia opinión sobre estas etiquetas. Yo no sé si, Enrique, te quieres atrever ahora a lanzarte sobre esta pieza del reaccionario, del conservador, o prefieres aplazarla para más adelante y centrarte en esta cuestión que nos prometías antes sobre la voz de Carlos, en sus aforismos. Bueno, me parece bien coger el toro por los cuernos desde el principio, ¿no? Vamos, a mí me pasa algo parecido a lo que cuenta Carlos, que me tomo estas etiquetas no como un compartimento estanco, sino con su grano de sal y con cierta broma, ¿no? El problema del conservadurismo es que ahí en esa etiqueta caben muchas cosas realmente rechazables, ¿no? Que, como decía Chesterton, el conservador que decía Chesterton, que se dedica a conservar los avances del izquierdista, ¿no? Del progresista. Vamos, ese conservador a mí no me interesa, o esta cita que hace tantas veces el Marqués de Tamarón del conservador como los conservadores como los conservaduros o los conservaeuros, ¿no? A los que importa es mantener el patrimonio. Y vamos, a mí me interesa el talante conservador, que no deja de ser un reaccionario de buen humor, ¿no? Un reaccionario que sigue pensando que hay cosas en este mundo y en esta vida, sobre todo, que compensa conservar, ¿no? Yo a veces cuando oigo a esta gente que se embala con no hay nada, y tal, bueno, digo, esta gente que tiene en sus casas, ¿no? Que tiene en su entorno, ¿no? Y también pienso que a lo mejor el conservadurismo es una reacción de provincias, ¿no? Donde la urbe no se ha comido todas las relaciones humanas, todos los rangos, todas las jerarquías, en fin. Y yo sí veo en Carlos, quizá arrimando el ascua a mi doctrina, este conservadurismo, ¿no? Me ha pisado la cita de darle la espalda al mundo, no, que efectivamente conoce muy bien su obra y es clara, ¿no? Pero también este aforismo que dice: se acerca el tiempo en que abrazar un cuerpo, acoger una caricia, detener la mirada sobre el rostro vivo del otro, serán actos de la máxima insurgencia. Y yo creo que esos son actos que están al alcance de nuestras manos, nunca mejor dicho, con el abrazo y la caricia, y por tanto que tenemos que conservar, ¿no? Y luego este propósito que Carlos establece con una belleza. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. Verbal impresionante, vamos, de estas que ya roza despertar la envidia del que lo lee, ¿no? Cuando él habla de desamordazar la voz de los muertos, ¿no? En fin, esta relación con el pasado, pero con una relación viva, sin ninguna nostalgia, sino con más amor que nostalgia, es lo que yo entiendo como conservadurismo, entendiendo, por supuesto, que tiene mucha relación con lo que mucha gente entiende con la reacción y muy poca con lo que muchos denostan del conservadurismo, digamos, político o social, que me interesa mucho menos, ¿no? Yo tengo así un aforismo
que se publicará pronto, que dice que lo que el conservador le afea al reaccionario es que el reaccionario no baja a defender. Se queda chupando postes para meter los goles, ¿no? Me parece genial. Y en este sentido yo creo que Carlos Marín Blázquez baja a defender, ¿no? Y por eso yo lo considero un conservador, asumiendo que pueda ser una etiqueta que veáis interesada como la generosidad de la dedicatoria. Es que me parece un aforismo genial y me alegro mucho coincidir contigo en la elección de los aforismos de Carlos, porque yo le pasé, creo que hoy mismo, una lista de mis aforismos preferidos y figuraba ese también. Y lo de la metáfora futbolística de bajar a defender me parece estupendo. Que además no la cultivan demasiado ni Gómez Dávila. Y Carlos, tú tendrías que animarte también, porque yo sé que te gusta el fútbol. También, sí. Y tendrías que animarte con una de esas metáforas futbolísticas. La de Enrique me ha parecido insuperable. Y insuperable, sí, lo de bajar a defender. Además, todos sabemos lo que quiere decir, ¿no? Todos los que hemos jugado al fútbol y tal sabemos lo que quiere decir. Y quiénes bajan y quiénes no bajan. Sí, eso. Se ve muy claro quién no baja. Es muy buena. Oye, y sobre el tema del conservadurismo, no sé si por cerrarlo, es verdad que es una etiqueta disputada. Yo mismo ahora estoy escribiendo una pequeña recensión crítica sobre Houellebecq, que ha publicado en Francia un conjunto de textos y pequeños ensayos, que también están publicados en español, lo que pasa es que solamente hasta el año 2010 en Anagrama. Y él tiene varios sobre el conservadurismo y reivindica el conservadurismo. De hecho, tiene uno que se titula, creo que es El conservadurismo fuente de progreso. Pero claro, si uno contrasta esta idea del conservadurismo que expone Houellebecq con su propia literatura, está claro que no estamos hablando de la misma idea de lo conservador que se puede encontrar en otros autores, ¿no? O sea, que por eso digo que me parece una etiqueta muy disputada y que hay que llenar siempre de contenido. Es una especie de envoltorio vacío, pero que hay que llenar de contenido. En lo que sí me ha parecido detectar una cierta semejanza o aire de familia entre Houellebecq y Carlos, mira que hay muchas diferencias, ¿no? desde muchos puntos de vista, pero es en lo que Oxford llamaba la política de la fe y la política del escepticismo. Yo he detectado muchos aforismos en Carlos que están claramente contra la política de la fe y a favor de la política del escepticismo. Seguramente luego encontraré algunos de ellos, pero quiero decir, no es casualidad. Así como no ha cultivado todavía la metáfora futbolística y el aforismo futbolístico, el tema del escepticismo, el tema de la duda y tal, eso sí lo he encontrado yo en varios de sus aforismos y me han gustado mucho, y además porque coincido con ellos en definitiva, y es un rasgo del conservador británico seguramente, ¿verdad, Enrique? De Oxford o de Scruton, y ahí Carlos sí le veo esa tendencia, ¿no? Es verdad que luego se complementa con otras, ¿no? Pero ahí sí la percibo yo. Claro. Sí. Vicente, no sé si al hilo de esta cuestión o de otras te gustaría añadir algo. Perdona, es que esto del fútbol, es que yo debo ser el único de los cuatro que jamás ha jugado al fútbol. Entonces me habéis pillado fuera de juego. Creo que eso sí que es un término futbolístico. Bueno. Con lo cual no sé. Está muy bien, muy buena salida, Vicente. Defender, pero bueno. Muy buena salida. Bueno, pues yo creo, no sé qué es peor, si quedarse en fuera de juego o no bajar a defender. No sé qué es peor. Moralmente, pero no bajar a defender. Yo creo que también, porque lo del fuera de juego es negligencia, ¿verdad, Enrique? Es negligencia. En mi caso, no bajar a defender en mi caso, respecto al fútbol, completa negligencia. O sea que vamos. Bueno, pero está bien el que hagamos estas referencias, ¿no? También para enriquecer un poco la cosmovisión de Carlos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Y Vicente, quizás nos puedas aportar algo en el sentido de... Has hecho algún apunte anteriormente en tu primera intervención, pero tú como estudioso de la historia de la filosofía, del pensamiento, especialmente de la filosofía medieval, me ha llamado la atención que has situado el pensamiento de Carlos no tanto en el centro de nuestro mundo, por así decirlo, y por retomar la expresión de Carlos, el contramundo, ¿no? Que parece que es ir a la contra de nuestro mundo, sino que me ha llamado la atención que lo has situado antes, ¿no? En relación con, bueno, pues seguramente con el ámbito que tú conoces mejor. Has hablado incluso de la contrarreforma, ¿no? Se puede encontrar ahí una especie de semejanza, ¿no? Contrarreforma, contramundo. Ahí
quizás pueda arrancar parte del pensamiento de Carlos. ¿Te lo parece, Vicente? No, bueno, no sé si he sido, a lo mejor no me he sabido explicar suficientemente bien. No quiero decir que históricamente intentaba establecer un paralelismo. No quiero decir que históricamente el pensamiento de Carlos pueda tener una raíz en la contrarreforma. El posicionamiento intelectual frente al mundo de la contrarreforma, pero de la contrarreforma tardía, no el nacimiento de la contrarreforma a partir del Concilio de Trento y este tipo de cosas. Se suele, bueno, pues como vivimos en un mundo con las características que todos sabemos, se suele despreciar o se suele pensar que la contrarreforma fue el freno a toda a la posibilidad de una revolución científica en este país, fuera del mundo anglosajón y demás. Frente a ese sentido de la contrarreforma, que lo tiene sin duda, yo intentaba reivindicar un valor, una posición frontal con una carga densísima ideológica. Ideológica, utilizo el término, no tiene nada que ver con ideología, es decir, utilizo en su valor, original. Una carga, digo, muy densa ideológica frente a una ilustración que dominaba por completo Europa. Es un tema que Carlos y yo hemos hablado mucho. Yo soy un ilustrado y Carlos es un contrarreformista. Pero un contrarreformista, no, evidentemente, un contrarreformista, como digo, tridentino ni nada por el estilo. Un contrarreformista simplemente porque su posicionamiento moral frente al mundo es, por ejemplo, superior al mío. A lo mejor yo soy más, antes hablabas del escepticismo, yo soy más escéptico, mi postura es más, en ese sentido, más racionalista. La de Carlos, Carlos es un intelectualismo moral. Entonces, en ese sentido me refería a contrarreforma, no en el sentido de la contrarreforma de la Escuela de Salamanca o de... ¿sabes? No me refería en ese sentido, ¿vale? Bueno, Carlos, tú eres el protagonista, o sea que en buen espíritu contrarreformista siéntete libre para declarar o proclamar cualquier anatema, herejía que se pueda sugerir en este programa, ¿eh? Sobre todo en relación con tu obra, ¿eh? O sea se pueden sugerir todas las interpretaciones que uno quiera exponer libremente. Vamos a ver, aquí yo creo que la cuestión fundamental, y voy a intentar resumirla lo mejor que pueda, la cuestión fundamental es que en qué medida uno tiene el deber de oponerse al mito del progreso, que es el mito, como decíamos la semana pasada hablando con Fernando, es el mito fundacional de la modernidad. Claro, no se trata de ir en contra de todos los adelantos materiales indudables que nos ha traído la ciencia, la tecnología, eso sería una estupidez, ¿no? Eso sería estar en contra de esos avances, sería un despropósito, ¿no? Ahora bien, en lo que hay un peligro, creo yo, es en extrapolar el carácter positivo de esos avances a cualquier otra dimensión de la vida. Es decir, en dar por sentado que todo cambio implica una ganancia. Yo creo que este es el fallo esencial del tiempo en que vivimos. O sea, todo lo que cambia se cambia porque necesariamente supone que vamos a ir a mejor, ¿no? Es que cuando entramos en esa dinámica, entonces lo que hacemos es que nos cargamos todo lo bueno que pueda haber en el pasado. O sea, erosionamos el sustrato sobre el que el ser humano ha vivido durante muchísimas generaciones y ha fundado civilizaciones, y todo eso nos lo llevamos por delante porque lo despreciamos, lo menospreciamos, ¿no? Esto es lo peligroso del progreso en lo que tiene, digamos, de constructo ideológico, es decir, que se acaba convirtiendo en un mito totalitario, ¿eh? O sea, nos acaba exigiendo una adhesión absoluta, más allá incluso de lo que la propia evidencia de la realidad y del sentido común nos está diciendo, ¿no? O sea, vamos en contra de eso. Simplemente pues porque se ha establecido así por parte de los poderes dominantes, ¿no? Entonces, ahí yo lo que veo es que es una restricción de nuestra libertad, o sea, nos están abocando a una visión única de las cosas. Y eso, en definitiva, al final en lo que se convierte es un proyecto totalitario, aunque se predique a través del mantra de la tolerancia, de la diversidad.
Bueno, pues al final el que no comulga con ese estado de cosas, el que intenta poner un poco de resistencia y decir, no, vamos a pensar las cosas, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a aplicar un poco de realismo político también a las decisiones que se toman, el que intenta eso, pues al final se le estigmatiza, se le arrincona y en última instancia, si se le puede expulsar de la vida civil, pues se le expulsa. Yo me rebelo contra eso, ¿no? Me rebelo contra eso. Entonces, esa es mi postura respecto a la cuestión del progreso y el contraprogreso y todo lo demás, ¿no? Claro que esa postura, yo sigo arrimando el ascua a mi doctrina, es claramente la postura del conservador como tiene que ser, ¿no? O sea, la carga de la prueba debe estar en quien introduzca cambio, porque hasta ahora estaba muy bien. Si introduces un cambio tienes que probar que es para mejor, ¿no? Y la ideología que favorece el cambio por el cambio termina dando un tufo a huida de uno mismo y a huida de la realidad que da hasta miedo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Contramundo es clarísimo, ¿no? No pierde el sentido común ni el contacto con la realidad, que es un peligro de los aforismos, ¿no? Que los aforismos empiecen a flotar en una especie de ambiente cerrado y sin ley de la gravedad, ¿no? Los aforismos de Carlos tienen este peso el peso de la responsabilidad. Yo, la verdad es que escuchando a Carlos, me alegra de que haya mencionado el tema del realismo político, porque yo he detectado algunos aforismos en los que descolla realmente un sentido que yo lo vincularía al realismo político. Por ejemplo, voy a leer uno que me llama mucho la atención y que también quiero que los oyentes lo disfruten, porque estos programas también deben servir para que, bueno, una de las ventajas que tiene el aforismo es que no hace falta leer la obra completa, sino que se puede disfrutar así en pequeños bombones, ¿no? Que se pueden disfrutar. Y este me parece certero desde el punto de vista de una sensibilidad muy próxima al realismo político. Dice así: suelen cerrarse las puertas de una ciudad cuando sus enemigos ya están dentro. A mí esto me parece genial. O sea, me parece una forma de formular la lógica del enemigo, que hoy en día es tan contraria a ese humanitarismo más o menos extendido en todas sus formas, ¿no? Y esta forma de formularlo me parece, sinceramente, vamos, no se puede decir mejor y en menos palabras. Luego, y en relación con el tema del escepticismo, antes había prometido quizá leer alguna, ¿no?, sobre el escepticismo de Carlos. Hay una que me parece también bellísima, que dice así: antes que a los risueños habitantes del atestado paraíso de certezas actuales, escojo a los hoscos moradores del eterno purgatorio de la duda. Bueno, a mí me parece esto también redondo, ¿no?, como aforismo. Y realmente pues es esa visión, ¿no?, de un... No me atrevo a llamarlo conservadurismo, pero sí de un escepticismo que colinda con una sensibilidad que han desarrollado otros conservadores. Enrique lo sabe muy bien, como Oakeshott o como Scruton. Y Enrique, ya casi, si te parece, podemos pasar un poco al apartado literario. Luego volveremos al tema del fondo, porque además quiero que Vicente navegue en las aguas del pensamiento de Carlos con mayor profundidad. Pero si volvemos al tema literario, realmente es muy sugerente eso que nos habías prometido antes de la voz de Carlos, ¿no? La voz propia de Carlos Marín Blázquez en sus aforismos. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre el tema? Bueno, y además va a tener una transición muy suave porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El problema, o la solución más bien, de la voz de Carlos, ¿no? Que a mí me parece una de las cosas más interesantes de su obra aforística, porque el primer golpe, realmente la presencia de Nicolás Gómez Dávila apabulla un poco al lector desprevenido, ¿no? Pero y esto tiene una lectura moral, que es que Carlos escribe con cero ansiedad de las influencias, ¿no? O sea, Bloom haría boom leyéndole porque no tiene en absoluto ningún afán de matar al padre, ¿no?
esto tiene un contenido moral que es muy interesante en una sociedad literaria en la que todo el mundo está intentando borrar huellas para intentar ser original, ¿no? Una cosa muy interesante de Carlos es lo bien que admira, y incluso hay varios aforismos, se podía hacer un pequeño subgrupo a la admiración, ¿no? A la admiración como actitud moral, y luego además no es un adorno a la galería, sino que se ve en su poquísimo reparo en que se noten sus influencias, ¿no? A mí hay un aforismo suyo que dice: hoy el individuo necesita a la vez creerse original y saber que piensa como todo, y en realidad Carlos es todo lo contrario, ¿no? Presume de no ser original y piensa como nadie. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque es una obra que cumple lo machadiano de las voces y los ecos, ¿no? Deja que resuenen muchos ecos, y no solo el de Nicolás Gómez Dávila, que eso es la primera impresión y quizá más en fragmentos que en Contramundo, sino muchísimas otras voces, ¿no? Incluso Quevedo, a mí este aforismo me resuena a Quevedo: al consumidor de distracciones siempre lo notamos famélico. Donoso Cortés tiene tonos epigramáticos que parecen herederos de Marcial. Bueno, va acogiendo las influencias con la honestidad de quien no tiene que tomar ninguna pose de original, ¿no? Y esto entronca pues con su postura conservadora, o ya para dejar de ser egoísta, con su idea de desamordazar la voz de los muertos, ¿no? Y que la va cumpliendo, y es uno de estos autores rarísimos, Carlos, que no se mira en el espejo. Tú nunca lo ves escribiendo mirándose en el espejo, ¿no? Está siempre mirando la realidad, y por eso tiene una mirada tan lúcida, ¿no? No hay ninguna mirada de reojo a ver qué postura o qué pose está adquiriendo. Incluso muchas veces en la exactitud de su literatura se ve la cesis de quien no tiene la vanidad de hacer un giro verbal que parezca la viruta de una rúbrica, ¿no? Sino que va directo como una flecha a dar en el blanco de lo que nos quiere contar, ¿no? Si yo tuviese que escoger un aforismo que recoge esta actitud y quizá toda la actitud moral del libro, es cuando dice aspirar a la humildad, pero a una humildad insumisa. O sea, es una humildad soberbia, de un poderío impresionante, ¿no? La lección que nos da la voz propia de Carlos Marín Blázquez es muy digna de ser tenida en cuenta. Pues muchas gracias, Enrique. Sí, además es una insumisión que se conjuga muy bien con un cierto sentido de la soledad y de la resistencia, ¿verdad, Carlos? Yo tengo aquí uno también que, según estaba escuchando a Enrique, también me parece bellísimo, y yo creo que además, ¿cómo decirlo? El marida muy bien con esta idea del escepticismo, ¿no? Que me parece que tú, que conoces bien la dimensión mimética del ser humano, además uno de los aforismos que ha leído antes Enrique creo que también va en esa línea, ¿no? O sea, la falsa originalidad en el fondo es el espíritu del mimetismo, ¿no? Que quiere afirmar una individualidad al tiempo que se quiere confundir con la masa, ¿no? Y efectivamente tú lo que reivindicas es todo lo contrario, un cierto sentido de la resistencia, de la soledad y del escepticismo, que en el fondo es el pensamiento de la resistencia, ¿no? Frente a la moda, frente a la masa, frente a la emulación disolvente, ¿no? de la propia individualidad. Y aquí tienes un aforismo bellísimo que también lo refleja muy bien. Dice así: el hogar del hombre que reniega de su época es cualquier trinchera que esté dispuesto a defender solo, ¿eh? Me parece que también refleja perfectamente bien ese espíritu, ¿no? que estábamos resumiendo, Carlos. Sí, afortunadamente, luego cuando uno va a la trinchera y cree que va a estar solo, pues resulta que se encuentra en muy buena compañía, ¿no? Entonces, yo estoy encantado de estar en esta trinchera
de la caverna, vamos, me puedes traer muchas veces, porque aquí mitigo mi soledad habitual. No, ya en serio, o sea... Bueno, ya sabes que lo habíamos llamado una comunidad de solitarios, que también es una fórmula así, sí. En fin, paradójica, pero que tiene todo el sentido. Yo creo, y esto lo entenderéis perfectamente, y los oyentes seguro que también lo entienden perfectamente, que el hecho de uno resistirse a ser incluido en un colectivo no significa que no establezca lazos de convivencia y de solidaridad con sus semejantes, y que esos lazos al final lleguen a trabar auténticas amistades según las circunstancias vitales de cada uno, ¿no? Pero vamos, no tenemos que estar necesariamente todos metidos en un mismo grupo monolítico para disfrutar de la amistad de la gente, ¿no? Uh-huh. Oye, pero ese es todo un tema, Carlos. Lo de la coalición de los insumisos es todo un tema. Es el tema también del anarquismo de derechas. Sí. Quiere decir que los anarquistas que son francotiradores, que van un poco por libre, y es difícil, o sea, así como es fácil la amistad, no sé qué pensará Enrique, pero es fácil la amistad, pero es difícil establecer una estrategia común, ¿no? Va un poco en la línea de lo que decías antes, de lo de bajar a defender, ¿no? Que cada uno quiere marcar el gol por su cuenta, pero ahí cuando hay que diseñar una estrategia colectiva ya cuesta más, ¿no? Es uno de los problemas de los anarco-reaccionarios o anarcoconservadores, me parece a mí. Sí, como los carlistas, ¿no? Que cuando querían desfilar les salía una romería. Pues un poco eso cuando nos sale una feria cuando queremos, pero bueno, es la mejor manera de defender en común una libertad individual y una libertad de pensamiento, ¿no? Es una consecuencia normal. Yo con que en el desorden no nos dispare el fuego amigo tengo bastante, ¿no? Sí. Sí, ya es bastante, es verdad, porque a veces el fuego amigo también mata más de uno, sí, más de dos. Sí, es por verdad. El sitio donde menos te lo esperas y tal. Pero sí, yo sin embargo nunca he tenido esta sensación de... Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. De soledad, porque tengo muy interiorizado lo de Heráclito de que uno para mí es 10.000 si es el mejor, y entonces, bueno, pues estoy aquí y tengo la sensación de que somos 30.001 y entonces, bueno, no, o sea, es tan ajeno para mí el concepto este de masa y de número de ventas y de número de público y tal, que no llega a afectarme. O sea, creo que Carlos no está solo porque tiene un puñado envidiable de lectores y de lectores apasionadísimos, ¿no? No creo que se pueda pedir más. A lo mejor compraban más el libro, pero lo leían menos, ¿no? Y sin duda peor. Uh-huh. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, si nos disparan, que sea por lo menos de frente, no por la espalda, eso sí. como a Durruti, que es un tipo de anarquismo ya menos magnánimo, porque me parece que eso es terrible, ¿no? Eso, en sí. fin. Bueno, oye, Vicente, habíamos prometido antes que ibas a aventurarte en una exposición general de los temas que recorren la obra de Carlos y bueno, nos gustaría que dedicaras un tiempo a hacer esa exposición, esa navegación general sobre sus temas y a ver cómo podemos profundizar, ¿no? en su pensamiento y en su obra, que es verdad que el aforismo es un
es un tipo de escritura que quizá dificulta esa visión unitaria, ¿no? Pero en el caso de Carlos creo que sí se pueden ensamblar esos fragmentos, ¿no? Por retomar el título de su primer trabajo de aforismos. Vicente. Sí, bueno, lo primero quiero matizaros una cosa en la que no estoy de acuerdo con ninguno de los tres, ¿vale? Eso está Carlos bien. no creo que sea un escéptico en el sentido de que en el escepticismo la duda que funda el escepticismo, a ver, no es que no esté de acuerdo con vosotros, realmente no, me refiero a que es un simple apunte, ¿vale? La duda que funda, digo, el escepticismo es una duda autoconsistente, una duda autosuficiente. La duda de Carlos, que está ahí, claro, en muchos aforismos presente, es una duda propedéutica, es una duda proliferante, no es una duda autoconsistente, es decir, no se basta a sí misma esa duda, hay una búsqueda, es una duda, por eso la llamo proliferante, se me ocurre decirlo así, calificarla así. Es una duda, pues eso, es una duda en curso hacia, no es una duda que se recree en sí misma o que revierta en sí misma o que se cierre sobre sí. Lo digo porque el escepticismo es eso, por lo menos en la tradición filosófica. El escepticismo entiendo como corriente filosófica, ¿vale? Ahora sí que lo quiero asentar. Sí, que no es una duda hermética, ¿no? La de Carlos No, es es una una duda duda abierta. Es una duda abierta. abierta, sí. De hecho, Es verdad que eso en Gómez Dávila está muy presente, ¿verdad, Carlos? La conjunción entre duda, escepticismo y fe. Creo que tiene varios además que van en esa línea. O sea que en ese sentido sí sería más o menos similar a tu propia sensibilidad, ¿no? No a la corriente escéptica, que es verdad como lo que dice Vicente, ¿no? Que es lo que llamamos escepticismo en general como corriente filosófica es algo mucho más cerrado y menos abierto, ¿no? En fin, a respirar otro aire que no sea el de la propia duda, el del propio escepticismo, sí. Es cierto. Sí, eso es así. Vamos, el escepticismo me imagino que nace un poco también del conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? O sea, y del conocimiento de uno mismo. Entonces, de ahí nace y también... Y del sentido del límite también, ¿no? Que es otra característica muy conservadora, ¿no? El sentido del límite, ¿no? Un racionalismo no desbocado, sí, en fin, que aprisiona al hombre en lo que conoce por la razón. Y bueno, y de la naturaleza del poder también, claro. De la naturaleza del poder que ya explicó Juvenel que era una dinámica expansiva, sin límite ninguno, con lo cual uno debe de posicionarse frente a esa circunstancia, asumiendo una postura escéptica. Decía Juvenel que incluso aquellos que quieren limitar el poder, cuando llegan a la sala de máquinas del poder, se encuentran allí con algo que les fascina de tal manera que se sienten incapaces de llevar adelante su proyecto, ¿no? Y bueno, pues ocurre eso, ese escepticismo está disperso por distintos aforismos respecto a eso, a nuestra propia condición, que es una condición caída, pero no es una condición completamente perdida, no tiene por qué serlo, existe la posibilidad de la redención. Y también frente a los mecanismos del poder, que son tremendos y crecientes y que son inquietantes también. Sí, pero está muy bien apuntada la matización de Vicente sobre el tema del escepticismo, que efectivamente da mucho de sí. Pero Vicente, decíamos que más allá del tema del escepticismo, nos interesaba también conocer tu visión general de los temas que recorren la obra de Carlos, de cómo recoger esos fragmentos, ¿no? Para ofrecer una visión más amplia o global, ¿no? de su obra. Bueno, voy a intentar sintetizar lo que tengo en mente, en mi cabeza y demás. Tengo al hilo de aquí, de un folio en el que he seleccionado algunos de los aforismos, no necesariamente los más bellos, pero sí los que me pueden resultar particularmente valiosos por afines a mis propias tesis, ¿no? A las tesis o a los temas que son también recurrentes en mí o que yo trabajo de otro modo, pero que Carlos tiene esa virtud de plasmarlos en sentencias pues con la economía expresiva de un Gómez Dávila, de ese padre abrahámico cuya huella no hay que borrar. Cuando el padre es Abraham no hay que borrarla. Cuando los padres son otros padres de otra generación, pues bueno, no sé, entiendo que disimularla, que la ansiedad de Bloom, pues en fin,
el clinamen creativo sí que se impone. Vale, algunos temas que me parecen vitales, ¿no? Que inervan Contramundo y que conectan con Fragmentos son, pues, la conjura del mal por negación de su existencia, ¿no? Dice Carlos en un aforismo, el control ritual de la violencia, el encauzamiento de sus ciclos interminables está en la base de las culturas precedentes. Nuestro tiempo es el primero en enfrentarse al mal, negando su existencia. El hastío o el desasosiego estéril, como le llama Carlos, del individuo en un orden líquido. Carlos alude en un aforismo, no recuerdo en cuál, a chapotear en un lodazal, dice él. Bueno, pues es el individuo privado del espíritu rebelde, la rebeldía metafísica camusiana, que solo se puede sustentar en un sentido suprahistórico del escatón, impensable en un tiempo tan antimetafísico que se nutre, pues, de la urgencia, con acusada vocación de inmediatez, de superficie, los naufragios en la periferia, en el discurso marginal. Lo que estamos haciendo, notas a pie de página desde la fobia total al metarrelato, ¿no? Un individuo que, dice Carlos, está asfixiado por reglamentos, pero sin embargo, añado yo, es huérfano de imperativos morales. Carlos lo sugiere, está liberado de normas, excusado, siempre exculpado, ¿no? Al contrario, o es víctima de una moral de mínimos, ¿no? Que repele toda sombra de absolutos, reacio a compromisos éticos basados en ideales incondicionados. Pido disculpas por el neokantiano que hay en mí, pero esto está aquí. Siempre veo un poco eso. Está abandonado al relativismo que concede un valor, dice Carlos, democrático a la verdad. Como detesto profundamente a Habermas, tengo que citarle aquí. La verdad para Habermas es algo consensuado en la acción comunicativa, sin trazas de rectitud o rey o visos de ejemplaridad sondear, una conjura de servidores públicos, así les llama Carlos, servidores públicos, a esa verdad gestada en puro consenso, sin ningún tipo de utopía transformadora o inspiradora tras ella, ¿no? Dice Carlos, por ejemplo, aforismos respecto a esto: lealtad, honor, abnegación, disciplina, virtudes civilizatorias que ya nada significan. Sigue en otro aforismo: el capitalismo de nuestros días resulta incompatible con ningún principio jerárquico clásico, porque burdamente asimila el concepto de ascenso social a la posibilidad de disfrute de una determinada cantidad de bienes. Esto lo ejemplifica lo que quiero decir. Otro punto, otro tema subliminal en el texto es la individualidad como condición civil. Yo lo llamo así. Es decir, el individuo ha sido despojado completamente de su dimensión ontológica. La dimensión civil despega con la Revolución Francesa. El individuo es ciudadano, es votante, es contribuyente y nada más. No hay una carga ontológica detrás que sustente esto, y muchísimo menos la dignidad. Hablo en términos, ahora sí estoy pensando en medievales, de esa última solitud, ¿no? De esa soledad sin excusas que es la personalidad, que lleva la individualidad a un plano axiológico, más allá de lo ontológico, ¿no? Habla también Carlos constantemente de la impregnación histórico-materialista del concepto de sociedad, ¿no? La densa carga de mecanicismo latente en ese concepto, ¿no? La poiesis alienante, que le llamaría yo, desplaza a la noesis dignificante. Por ejemplo, él dice que persona y función se confunden en un aforismo. O sea, la personalidad deja de ser esa incomunicabilidad última a la que aludía. El hedonismo. Carlos le llama, considera que es un invento del capitalismo, y estoy de acuerdo. Falsamente transgresor, ¿no? Hay un fenotipo emergente en esta era del ello, que yo la llamo así, que es el zon hedonicón, le llamo yo, un voraz devorador de sombras, adicto al consumo de imágenes, de iconos, en los que la semántica profunda del signo y su sintaxis simbólica, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en la función transpositiva del signo sacramental para Paul Ricoeur. Bueno, pues todo eso se ha perdido, claro, es todo un icono, es una función epilógica la que tiene el signo. La idea de existencia horizontal me parece un enorme hallazgo en Carlos, ¿vale? La llama él existencia horizontal. Evidentemente es la pura previdencia en la inmanencia, demolidos los absolutos, oscureció en el individuo todo sentimiento de trascendencia, y detecto un motivo levinasiano tras eso, que es la subjetividad plana. Levinas habla de una subjetividad plana, sin relieve, aplastada en la pura dinámica social.
o atrapada en la intrahistoria sin trazas de verticalidad polarizadas por el noumeno. Perdonad al neokantiano de nuevo, pues que yo todo eso, creo que el tiempo que habitamos es el tiempo de la orfandad del noumeno kantiano. Se ha perdido, ¿vale? Esa utopía transformadora en el fondo, ¿no? Voy acabando, ¿vale? No quiero tampoco extenderme extenderme demasiado pero bueno, son temas que me parecen fundamentales en el ideario de Carlos. La idea de interioridad tenebrosa, esto es, aparte de que me parece muy bella la fórmula, la idea de interioridad tenebrosa. El individuo actual está convocado a una disipación en la exterioridad. Pensemos en Agustín, pensemos en el noli fora sire, ¿no? Pensemos en no salgas fuera de ti, en el interior hombre habita la verdad y si encuentras que tu interior es mudable, trasciéndete. Pues la interioridad, ¿cómo va el individuo a instalarse en esa interioridad si es justamente, como dice Carlos, tenebrosa? El individuo está abocado a la extroversión, el perverso itinerario opuesto a esa invitación clásica, ¿no? a la que antes me refería. En relación al hombre actual, de hecho, Carlos nos advierte, pintarlo con colores chillones no altera la esencia lúgubre de un paisaje. El orden de necesidades superfluas generadas por el neoliberalismo, esto es una idea mía, quiero decir, yo acuso al neoliberalismo esto, Carlos, es posible que no esté del todo de acuerdo conmigo, pero porque lo hemos hablado también alguna vez. Pero bien, es un orden de necesidades superfluas, justamente ese orden es el suplente del noumeno. Retienen al individuo en la inmanencia por suplencia del ideal trascendente en el mismo sujeto, o el ideal trascendente que el sujeto tenga de sí mismo. El ideal económico, dice Carlos, es un aforismo, vigente se limita a propiciar un mundo de cosas abundantes, sean o no necesarias. Ese orden de necesidades superfluas retiene al individuo completamente y le impide cualquier, coarta o aborta cualquier sentimiento de trascendencia en él. Y acabo con 3 ideas. La demolición de la tradición y la disolución de los referentes con una constante celebración de la falsa o la banal originalidad, antes también tratabais este tema, a través de la que miríadas de individuos persiguen su momento de gloria. Una orgía de egos toscos, pienso yo, una danza de egos informes, sin auténtico sustrato. Esto es la era Warhol, el momento de gloria de ese individuo que no es tal, que lo busca a través de cualquier vía. Esto es San Carlos, claro. Esto es San Carlos y de una forma muy clara. Y decía que esta era la tercera, acabo con 2 más. Un aforismo, llevada a su plenitud, toda creencia moderna se autodestruye. Bien, el kantiano que hay en mí no puede dejar de pensar en el aparato de categorías vacías que se retroalimentan, ¿no? En un feedback violento y viciado, consumiéndose sin tener genuino valor epistémico ni axiológico, y eso es lo que sostiene la mayoría de los discursos a los que asistimos. La indigencia cultural, claro, esta era del ello, en la que se habla constantemente de la sociedad del conocimiento, es, en todo caso, la sociedad de la disponibilidad de información. El conocimiento requiere una sedimentación que no se da, otras cosas porque el individuo está convocado a la urgencia. Todo es una invitación constante a la inmediatez, a la urgencia, no puede darse ese paso de la información, el procesamiento que exige el conocimiento. Y acabo con la última idea, para mí capital, porque le dedico un libro entero, a la tecnología. Sí, aunque Carlos no lo diga de forma explícita, pero está implícito en muchísimos aforismos, naturalmente nos domina la razón técnica. Es decir, para mí la tecnología, eso lo escribía, no recuerdo dónde, no hace mucho, en algo reciente, la tecnología es el logos absorbido por la tecné. Tradicionalmente, hay un logos externo a la técnica, vigilante de la técnica, de los cauces, las directrices de la técnica, analítico y crítico con el progreso técnico, pero ahora el logos ha sido absorbido por la técnica, está al servicio de ella, es un logos interno, por eso tecnología, al servicio de ella, ¿no? Como digo, que provee además constantes escenarios virtuales idóneos para la vida lúdica, pasadizos de fuga de la realidad, cuya sola vigencia no hace sino incidir en la alienación, que es la clave mayor del orden contemporáneo. Bueno, estas son algunas de las ideas, tengo infinidad más en la cabeza, pero se me ocurren que son algunos de los temas, insisto, de Carlos, que me son más afines en esa comunión solitaria a la que como la habéis bautizado hace un momento y tal,
Son temas que, bueno, Carlos tiene la maestría de expresar en aforismos, a lo mejor yo los desarrollo de forma absolutamente incomprensible, porque pueden ser más metafísicos, pero en los que Carlos y yo hemos convergido siempre. Son claves contemporáneas que están ahí con la fuerza, además, de esa economía expresiva que supone un aforismo construido como lo hace Carlos. Uh-huh. Sí, y me hacía la pregunta de, Carlos, para hacer un aforismo se tardará menos que para escribir los libros de Vicente, pero no tanto como podría parecer a primera vista, ¿verdad? Porque al aforismo hay que darle muchas vueltas, ¿no? Hay que torturar la frase, como decía Gómez Dávila, para no torturar al lector, ¿no? Decía algo así parecido, ¿no? Pues... Y... Bueno, hay que darle muchas vueltas, ¿no? Al aforismo para terminarlo, para redondearlo del todo, ¿no? Pues mira, hay algunos que vienen en un fogonazo y se quedan como están. Yo creo que Enrique también puede hablar del tema porque él ha cultivado maravillosamente el género y lo sigue cultivando. Y bueno, no sé si aquí le pasará como a mí, que hay algunos que son como un regalo, ¿eh? Te vienen tal cual por inspiración de estar leyendo algo o simplemente porque te vienen así. Y hay otros que efectivamente pues hay que pulirlos muchísimo y hay que darles muchas vueltas y muchos que acaban descartados, claro. De todas maneras, yo quería, al hilo de lo que ha desarrollado Vicente, como lo tengo aquí delante, y Vicente tiene esa querencia por la metafísica, pues quería dedicarle un aforismo, ya que estamos aquí, que es el que reza: suprimamos del mundo la interrogación metafísica, que por cierto parece ser que es en lo que estamos, y solo quedarán la deshumanización de la técnica y la barbarie de la ideología. Yo creo que personas como Vicente, pues son muy necesarias, ¿no? Son muy necesarias para mantener el pulso filosófico y metafísico que yo creo que la filosofía de hoy en día en gran parte está perdiendo, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Se ha dejado llevar por eso que llaman el pensamiento débil. Perdóname que te interrumpa, es para hacerte una pregunta. Yo me arrobo ahora el papel de Domingo. ¿Para qué sirve la filosofía, Carlos? ¿Vale? La pregunta es: ¿para qué sirve la filosofía? Si esa es la pregunta que rige nuestro mundo, estamos perdidos. Claro. Desde un punto de vista práctico, ni la filosofía, ni la literatura, ni la poesía, ni la belleza seguramente servirán para nada dentro de los cánones que rigen el mundo. Y sin embargo son lo esencial. No sirviendo para nada, pues son lo esencial. Esto es lo que todos debemos tener claro y ante lo cual no debemos dudar nunca. Uh-huh. Y de la intervención de Vicente, que ha dicho muchísimas cosas interesantísimas, yo he rescatado un par de ideas. Por ejemplo, el tema del Homo Festivus, ya sabéis, la obra de Philip Murray. Vicente la ha llamado de otra forma, la orgía, pero vamos, que hay ecos también de ese aplastamiento hedonista del hombre, ¿no? En los tiempos líquidos y posmodernos. Y luego también tienes otro aforismo, Carlos, que encaja perfectamente con otra idea de Vicente que ha comentado, que es que vienes a decir más o menos, no lo tengo aquí, pero vienes a decir más o menos que todo el tiempo que dedicamos a la información debemos restárselo de nuestra formación, ¿no? Vienes a decir algo parecido, sí, ¿no? Sí. Y es verdad que es un poco la esclavitud del presentismo, ¿no? De nuestra sociedad y de la lógica de la información, ¿no? Que es una información que se ahoga inmediatamente, claro, porque no permite la perspectiva necesaria para asimilar todo ese manantial de nuevas informaciones, ¿no? Y ese es muy interesante. Sí, me parece que dice algo así como que del tiempo que dedicamos a la información, ¿no? Debemos descontar el tiempo que... Bueno, no sé. Sí, sí, la idea, exacto. La idea es todo esto al final lo que tiene que ver es con un orden de cosas que se nos está imponiendo, que ya no se nos ha impuesto, y es la idea de que el hombre tiene que estar en permanente movimiento, ¿no? Que tiene que haber novedades constantes, ansia además bulímica por esas novedades, y tiene que haber agitación. Y esto lo vemos en todos los órdenes de la vida. Primero porque a través de la agitación, el cansancio vital, el tedio de la sociedad de Occidente parece que deja de existir, parece que desaparece, ¿no? Es una alienación, pero bueno, parece que funciona de momento. Y en segundo lugar porque
para poder seguir expandiéndose indefinidamente, yo creo que es estrictamente necesario que el hombre no encuentre reposo en nada, ¿eh? Porque si encontrara reposo, entonces podría arraigar en algo. Y un hombre que arraiga es un hombre, por definición, que ha encontrado su centro. Y entonces puede que ya no resulte tan fácil de manipular. Por lo tanto, agitación constante en un mundo líquido, como habéis comentado, que creo que es una de las características esenciales del mundo que nos ha tocado vivir, con lo cual nada sedimenta. Como dice Vicente, no hay sedimentación posible de ningún tipo de conocimiento, porque estamos constantemente cambiando, constantemente agitándonos. Uh-huh. Oye, quiero preguntarte, Carlos, también por el tema del Estado, porque es un tema que aparece en muchos los aforismos. Luego quizás leamos algunos si tenemos tiempo. Pero antes quiero preguntarle a Enrique, volviendo al tema de... Estamos pasándolo, el oyente lo ve, porque en el fondo en tus aforismos, Carlos, es muy difícil deslindar el fondo de la forma, ¿no? Y bueno, es necesario también conjugar una visión con la otra. Y yo creo que uno de los secretos de que las ideas que son las tuyas alcancen al lector de forma tan inmediata es que la forma lo acompaña muy bien, lo envuelve muy bien, lo presenta de la mejor forma precisamente para que esa idea penetre. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base. En el entendimiento, ¿no?, del lector. Y sobre esto quería preguntarle a Enrique, sobre el tema de la calidad literaria de Carlos, porque Enrique, yo sé que por supuesto, lógicamente eres muy sensible a esta cuestión y me gustaría que nos dijeras algo que no hayas dicho ya sobre esta cuestión, ¿no? Nos has hablado antes de la voz de Carlos y quizás puedas decirnos algo sobre su calidad implícitamente literaria, ¿no? Sí, cuando en la introducción, en nuestras primeras palabras, Vicente habló pues de esa amistad alargada en el tiempo, en grandes conversaciones, y en mi caso hablé pues del deslumbramiento de encontrarme ya publicado el libro de fragmentos. Vi claro que ahí había una dialéctica que iba a enriquecer mucho el debate, ¿no? Y yo creo que la última intervención de Vicente, que demuestra pues una lectura muy honda y muy sopesada, pues mantiene ese paralelo pues con lo que yo voy a comentar, que es un poco el deslumbramiento de nuevo, el fogonazo literario que dan los aforismos de Carlos, ¿no? Que además vienen disimulados por eso que hablaba antes de no mirarse, no adornarse. Entonces, bueno, yo creo que rige el lema juanramoniano de inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Muchas veces uno ve que el vocablo, la palabra, el verbo, el adjetivo han sido cogidos con las pinzas de la exactitud, ¿no? Eso es muy interesante de observar, ¿no? Porque hay una riqueza léxica impresionante, ¿no? Yo creo que a las frases les pasa como a las familias de Tolstói, que todas las frases felices se parecen. Entonces, pues, da la impresión de que hay una unidad formal, pero es la unidad que da la exactitud y la inteligencia dando el nombre exacto de las cosas, que llega a ser una sensación física, la sensación física de la exactitud. Y luego hay un recurso muy poético y también muy anglosajón que es el de la literación. Es curioso, porque es una especie de
rima secreta la literación, ¿no? O sea, de sensación también a los sentidos cuando dice los éxitos de la industria cultural o empuercan o empalagan. Esa literación es magistral, ¿no? Primero porque usa dos palabras, pero luego usando esas dos palabras exactas como aliteran, recuerdan al subconsciente del lector que en realidad da un poco lo mismo que te empuerquen o que te empalaguen, que viene a ser lo mismo en ambos casos. Y eso es literariamente magistral, ¿no? Y luego son unos aforismos. Jaime Gil de Viedma decía que él escribía poesía muy lentamente y que eso tenía el efecto de que en su poesía se sentía el pasar del tiempo, ¿no? El tiempo tenía un peso, y yo creo que eso pasa en los aforismos de Carlos, ¿no? Me ha encantado oírle que las musas le dan a veces el aforismo repentino y que otras veces los trabaja, porque lo interesante de eso digamos que nos pasa a todos, pero lo interesante en Carlos es que eso no se nota. O sea, yo creo que sería muy difícil hacer un juego con él y decirle cuáles han sido fruto de una inspiración instantánea y cuáles de un trabajo, como dice en otro aforismo, ¿no? De una laboriosidad obstinada. Y eso está muy bien, porque yo creo que en la mayoría de los aforistas y de los aforistas buenos se nota el aforismo que ha sido un chispazo y el aforismo que ha sido hecho a fuego lento. Y aquí no, ¿no? Y eso da una sensación, de esta imagen tan estupenda que le he tomado apuntes, que decía Carlos, de que la importancia del reposo es porque el reposo permite arraigar y eso permite encontrar un centro, y la agitación constante es una técnica para el desarraigo social. En ese sentido, su prosa es una prosa arraigada en las raíces mismas del lenguaje y de la reflexión. Uh-huh. Yo me apunto a ese debate, al debate de si los aforismos de Carlos son fruto de una cierta improvisación o intuición semidivina, ¿no? Sobre y otros, en cambio, los que estoy seguro de que no es así, que es el fruto de esa laboriosidad y de unas lecturas sobre un tema que en principio podría parecer ajeno a alguien como Carlos, que se ha formado en filología, que es profesor de literatura, y es el tema, lo decía antes, el Estado. Está claro que no son pocos los aforismos que Carlos dedica al Estado, y está claro que estos aforismos, más allá de su belleza que salta a la vista, son fruto de unas lecturas muy profundas sobre un tema que no es un tema sencillo. Quiero decir que hay que conocer en profundidad para decir cosas, por ejemplo, como estas, ¿no? Las que dice Carlos. Dice: cuando el Estado nos inculca lo que debemos pensar, ya no necesita dictarnos lo que tenemos que hacer, ¿eh? O, por ejemplo, el Estado ya no aplasta, succiona. Tiene otros: la tradición civilizaba, el Estado como mucho domestica. El Estado diseña al individuo para que, convertido en pieza de su maquinaria, se imagine titán de la historia. Otro: finalmente el Estado fagocita a la sociedad, así le agradece el favor de que lo creara. Carlos, me ha recordado mucho al de Nicolás Gómez Dávila, que decía algo así como que el Estado moderno es la transformación del aparato que la sociedad elaboró para su defensa en un organismo autónomo que la explota. Creo que es ese básicamente el que, y efectivamente se parece mucho al tuyo, aunque tú lo formulas de otra forma, ¿no? Luego tienes otro aquí que dice: aparte de sojuzgar, el Estado no tiene ya mayor preocupación que evitar que se hagan visibles sus cadenas. Otro aquí: la historia del Estado moderno no es otra que la de sus sucesivas metástasis. Categoría de señor feudal no alcanza el Estado, todo lo más celoso terrateniente de nuestras vidas laboriosas. Este es genial. Y curiosamente, luego el tema del Estado desaparece más o menos en el segundo bloque, y solamente hay, que yo sepa, yo lo tengo aquí apuntado con estos marcapáginas que yo utilizo de colores, y en la parte de iluminaciones, que es la parte esperanzada, luego quizás Enrique nos diga algo sobre esto, ¿no? De la esperanza en tus aforismos. Tienes uno en esta parte de iluminaciones sobre el Estado, que es una forma de combatirlo, ¿no? Que está muy bien, que dices así: dices, al Estado pedagogo se le combate cultivando una mente insurrecta, ¿no?
una vez más, la idea de resistencia, de rebelión, de lucha solitaria, ¿no? contra la masa que de alguna forma personifica el Estado, ¿no? Como diría Elias Canetti, al fin y al cabo es una cuestión de masa y poder. El poder se alimenta de la masa, ¿no? Y bueno, yo creo que es una temática que tú has trabajado muy bien y que refleja un conocimiento en profundidad de una materia que no es sencilla, pero que tú, bueno, has querido atacar con tus aforismos, como lo demuestran, bueno, los muchos que he leído, seguramente me he dejado alguno más, pero que demuestra que es un tema que te interesa mucho, ¿no? El tema este de lo que podríamos llamarle el Estado, su biografía, su historia, en fin, la historia de sus sucesivas transformaciones. Y es un tema verdaderamente muy, muy interesante, que parece que a ti también te interesa mucho, Sí, Carlos. claro, vamos a ver. También hay un aforismo que dice algo así como que el poder nos quiere dependientes. Pocos de los que abominan del Estado podrían vivir sin él o sabrían cómo vivir sin él, ¿no? Vamos a ver. El Estado es algo que echaríamos de menos hoy en día en un lugar donde el Estado fuera muy débil o donde el Estado no existiera, porque volveríamos a ese supuesto estado de naturaleza del que hablaba Hobbes, ¿no? O sea, de la supervivencia del más fuerte. Y en ese sentido, el Estado pues, nos garantiza una cierta estabilidad, una cierta seguridad, unas condiciones mínimas para la coexistencia. Otra cosa distinta es la convivencia, ¿no? Pero unas condiciones para que podamos coexistir sin agresiones constantes, ¿no? Lo que pasa es que en este momento concreto de la historia el Estado ya ha pasado a ser, además de eso, ha pasado a ser otra cosa. El Estado ha empezado ya a carecer de límites. Entonces, vivimos en una sociedad que se encuentra, desde mi punto de vista, en gran parte rota por la discordia, en que los cambios se suceden a un ritmo, como hemos dicho antes, vertiginoso, absolutamente antinatural. No podemos digerirlos, los cambios que se están produciendo. Y estos cambios, que en gran parte son científicos y tecnológicos, y desde luego muchos de ellos positivos para la humanidad, para nuestra calidad de vida, etcétera, otros quizá no tanto, desde luego, pero también son cambios de otra índole. Y de esos otros cambios, el motor fundamental hoy en día es el Estado, a través de la legislación. O sea, hay una legislación obsesiva que se entromete constantemente en todos los aspectos de la vida colectiva y de la vida individual. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? El Estado como garante de un cierto nivel, ya te digo, de unas ciertas condiciones de coexistencia, un cierto nivel de vida, una cierta estabilidad, pues es algo que es imprescindible, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que existan personas como Ancho Bastos que buscan en el pasado modos de organización sociales en las cuales el Estado no estuviera presente. Eso me parece muy interesante, porque la sociedad, los colectivos humanos han sabido desenvolverse durante mucho tiempo sin la existencia del Estado. Por lo tanto, yo creo que bueno, eso es una vía que se podría explorar y que se podrían rescatar cosas que hicieran en realidad el hecho de que el Estado pues se ausente de cuestiones en las que yo creo que no debería estar presente, porque al final el Estado acaba siendo una maquinaria manejada por un oligopolio, por unas élites que la explotan en su propio beneficio. Y bueno, esto tiene el peligro de la disolución de la sociedad, que es en lo que estamos, ¿no? Que no haya ninguna instancia intermedia entre el individuo y el Estado, en que el individuo se quede solo frente al Estado. Esto es una cosa terrible, ¿vale? Porque va a eliminar la familia, que es en lo que se está, va a eliminar cualquier contrapeso que se pueda oponer a la expansión estatal. Y por cierto, elimina la posibilidad de la revolución, porque ya no puede haber revoluciones, porque resulta que el ente que maneja y que propicia la revolución, el que tiene un carácter verdaderamente revolucionario, es el Estado moderno. Esto lo explica muy bien Dalmacio Negro. Y bueno, pues yo me he quedado con todo eso y de ahí vienen estos aforismos. Sí, además tienes uno muy bueno también sobre esto, sobre el Estado como neutralizador de la revolución. Está muy bien. Oye, si os parece, me gustaría terminar con el tema de la esperanza, porque ya lo dijimos la semana pasada, lo recordaba Fernando Muñoz, pudiera dar la impresión de que
la cosmovisión de Carlos es una cosmovisión sombría, lúgubre, etcétera. No hay que caer en ese error, y precisamente por eso el último bloque de sus aforismos está dedicado a eso que llama Carlos las iluminaciones. Lo ha dicho también Vicente en su intervención, cuando ha matizado con mucho acierto que el escepticismo de Carlos no es un escepticismo autosuficiente o hermético, sino que está abierto a otra dimensión, ¿no? O sea que es una especie de trampolín, ¿no?, hacia una dimensión diferente. Y lo ha dicho también Enrique en sus intervenciones, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo uno. Esto me ha recordado mucho, digo esto de la esperanza porque me ha recordado a este autor que seguramente Vicente conoce bien, Ernst Bloch, uno de los filósofos del siglo XX, con esa obra que tiene dedicada al principio esperanza, ¿no? Y tiene aquí Carlos un aforismo que me parece muy acertado, muy profundo, sobre Occidente, ¿no?, como una especie de tensión entre el utopismo y el realismo. No voy a leerla porque está muy bien, y si os parece, con esto podríamos abrir el tema de la esperanza en la obra de Carlos. Dice esto, dice: Occidente es el resultado de una nunca resuelta tensión entre la tentación utópica de una humanidad reconciliada y el realismo escéptico acerca de la verdadera condición del hombre. Es interesante, Carlos, que no dices que esto sea problema de la modernidad, porque podrías haber dicho la modernidad, no dices Occidente, ¿no? Es decir, que esta dimensión o tentación utópica, como tú la llamas, formaría parte del ADN del propio Occidente, ¿no? Bien, es verdad que compensado por ese realismo escéptico, ¿no? Y bueno, pues no sé, si os parece, podríamos terminar con alguna referencia sobre esto de la esperanza en Carlos. Esperanza no contaminada de utopismo, está claro, pero que sí está muy presente en su obra, tanto a nivel teórico como en la propia forma poética. Quizá algún comentario sobre esto, sobre esta cuestión de la esperanza, cualquiera de vosotros, Enrique, Vicente o Carlos. Te dejamos a ti la última palabra, por supuesto. Bueno, a ver, se me ocurre, a la luz de ese aforismo que decís, es que ese aforismo de Carlos yo lo reelaboraría sin duda de forma peor que la de Carlos, diciendo que Occidente es efectivamente el residuo de la tensión entre el fenómeno y el noumeno, ¿vale? Esto es lo que hay, quiero decir, esa tensión entre la avidez por el ser cognoscible, por la realidad cognoscible y de alguna manera procesable en categorías, y el misterio, el en sí, el incondicionado. Es el resultado de la tensión entre eso, porque además la tensión justamente nace en la escolástica. Evidentemente la expresión culmina en Kant, ya lo sabemos, pero que es el que utiliza la fórmula, el que acuña la fórmula, la dualidad. Entonces, el grave problema, y con esto acabo, simplemente no sé, se me ocurre apuntar esto al hilo de ese aforismo. El problema del mundo, más que el problema, es decir, el estado en que habitamos es un estado de logos o de razón monofacial. El noumeno ha caído por completo y, bueno, pues es una razón huérfana completamente de noumeno a que abraza la religión del fenómeno. Y esa religión del fenómeno pues tiene evidentemente proyecciones sociales, proyecciones epistemológicas, proyecciones de todo orden. Pero sobre todo tiene como expresión o como signo capital la alienación en la inmanencia. Esto es donde estamos, ¿no? Es un poco, se me ocurre ese desarrollo, ¿no? Enrique, ¿qué es lo que tiene de esperanza la existencia de Carlos Marín Blázquez, sí, y de su contramundo? La esperanza, este factor de visión positiva lo explicó Fernando Muñoz estupendamente, de manera que no solo ha escrito un gran prólogo, sino que se ha marcado un gran epílogo con el primer programa de radio. Pero a mí me interesaba, más que hablar de la esperanza de Carlos, que la habéis expuesto estupendamente, de la esperanza que le queda al lector tras leer a Carlos, ¿no? Porque un poco la sensación es la de que a mí me queda, es la de el cuento del traje nuevo del emperador.
sea, son aforismos que van señalando, porque son muy certeros y muy críticos, las desnudeces pues del poder y de la sociedad y de cómo está organizada, ¿no? Y es fácil que el lector se sienta muy representado en esos aforismos, ¿no? Que sienta ese jolgorio de descubrir que alguien lo ha dicho, ¿no? Uy, lo que ha dicho, ¿no? Y transmitir esa sensación de que la verdad puede verse y que además puede decirse así, es un signo de esperanza, ¿no? Yo me quedaría con una variación sobre Kitsch, que cuando dice que algo hermoso es una alegría para siempre, pues leyendo a Carlos ves que algo verdadero es también una alegría para siempre. Uh-huh. Carlos, tienes la última palabra. Este programa es para ti. Os agradezco muchísimo todo lo que habéis comentado sobre el libro y sobre lo que he escrito. Me siento un poco abrumado, la verdad. Yo simplemente, sobre el tema de la esperanza, acabaría con dos aforismos del libro muy breves y ya te dejo que despidas el programa, Domingo, si te parece bien. Por supuesto, adelante. Primero sería: del fracaso de un ser habla su empeño en desacreditar toda esperanza. Y el otro rezaría así: las palabras nos mueven, pero solo el amor transfigura. Uh-huh. Son bellísimos. Yo tenía otros dos también para terminar. Aforismos de la esperanza, podríamos llamarlo así, y de una cierta antropología, ¿no? De antropología del hombre caído, aunque no totalmente corrompido. Y dicen así: toda alma en todo momento necesita que la rescaten. Otro dice: al alma la mantienen con vida sus reveses. También: hombre de fe es el que besa nuestras llagas. Este me gusta mucho también: quien elude observarlo de cerca se convierte antes o después en una versión de su enemigo. Y por último: medirnos con los grandes para aquilatar nuestra pequeñez. Bueno, hemos leído unos cuantos, Carlos, pero lo que tenemos que decirle a nuestros oyentes es que son 711 en total. Sí. O sea que no le queda más remedio que comprar el libro y que leerlo para disfrutar en todo su esplendor de todos tus aforismos, que esperamos todos, vamos, Carlos, que no sea tu última entrega, que sigas trabajando en nuevos aforismos. No sé, ¿se puede anticipar que no vas a abandonar el género o vas a traicionar al aforismo para venderte al capital? Mi sensación es que Contramundo se cerraba una etapa, o se cerraba, en fin, una manera de enfrentarme a la literatura, y quería indagar en otros caminos también, ¿no? Así que de momento está aparcado, pero no está definitivamente descartado. Pues nada, esperaremos sí. con esperanza. Esperaremos con esperanza. Sí. La espera y la esperanza, como decía Laín Entrado. Oye, de verdad, ha sido un verdadero placer teneros con nosotros, Vicente, Enrique. Espero que volváis a la Caverna de Platón. Sin duda ha merecido la pena que nos visitéis. En tu caso, Enrique, por primera vez. Esperemos que no sea la última. Y Vicente, contamos contigo para próximas ocasiones. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con Carlos. Siempre. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Todos admiramos a Carlos. Enrique, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Y hasta muy pronto. Y dejadme terminar con un aforismo que me viene fenomenal para despedir el programa y para hablar de nuestros oyentes, porque dice lo siguiente: es un poco ingenuo suponer que porque crece el número de oyentes aumenta la cifra de los que escuchan. Bueno, nuestro programa es un programa en el que aumenta el número de oyentes, pero sobre todo esperamos que aumente la cifra de los que escuchan. Así que nada más, nos despedimos ya. Carlos, muchas gracias otra vez. Lean Contramundo, publicado en la editorial Homo Legens, y nosotros volveremos como siempre fieles a nuestra cita la próxima semana aquí en la Caverna de Platón, el podcast de la razón. Hasta entonces.